Buenos días, hermanos y hermanas. En este tercer domingo de Pascua, la Iglesia nos anuncia sin descanso que Cristo ha resucitado y que ruega por nosotros ante el Padre. Celebremos con alegría. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Hoy damos paz para la ciudad, vivan tranquilos los que te aman, haya paz dentro de tus muros y en tus hogares felicidad. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo, por el pueblo del Señor nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aclamad al Señor, habitantes todos de la tierra. Canta un himno a su nombre, dale gracias, alabando. Aleluya, aleluya. Pedimos en esta Eucaristía, hijos, mañana es la última noche del Padre José Luis Jaimes y él vive allá en el barrio Miranda allá en San Antonio del Táchira. Entonces, por favor, invitamos a aquellos que quieran unirse. Mañana es la última noche de él. Al mismo tiempo decirle que pedimos a Dios Todopoderoso por Venezuela. En esta situación seguimos pidiendo por los que están cada día emigrando, ya son refugiados, especialmente por los niños, por los jóvenes, por los hombres, por esta situación tan crítica que nos está invadiendo. Pido por un sacerdote aquí, de un fiel que está presente, Vicente Contreras, que está bastante delicado en la clínica Duarte. Le pido al Señor en este momento por él, que el Señor levante su mano poderosa, lo ayude para que así se haga su santa voluntad. Y Dios, si tiene en bien recibirlo en su gloria, en su reino, el Señor sea quien lo bendiga mucho. Por cada uno de ustedes, por esta que estamos viviendo, pido al Señor, y por todas las intenciones que tenemos colocadas hoy, encomiendo a Dios, encomiendo a San Antonio del Táchira,
Encomiendo especialmente por eso que tuvieron ellos, el crecimiento de la quebrada, que se les desbordó y se les metió a varias casas, de verdad. Fue un momento que parece que tuvieron pérdidas no humanas, pero sí pérdidas material. Bueno, al final que Dios le ayude a recuperar eso. Me uno a las necesidades de San Antonio, me uno aquí a esta necesidad acá en el municipio de María Ureña, que Dios nos quite todos esos peligros que nos está acechando. Y me uno a Voz Populi, vamos a orar todos. Vamos a orar todas esas oraciones santas, el Santo Rosario, la oración de la Santa Cruz, de la Virgen de Cádiz, para que el Señor saque esa pandemia que nuevamente vuelve el H1 y el N1 a crear expectativa, zozobra, puesto que es una enfermedad que puede causar la muerte. El H1 y el N1 es una enfermedad que puede causar la muerte. Ya murió un médico en Cúcuta a causa del H1 y el N1. No se lo olviden, hijos, valga la redundancia, de tomar, como dicen nuestros médicos especialistas y amigos, el anís estrellado con limón, ese tecito en la mañana, en la tarde, estar tomando ese tecito de anís estrellado con el que eso ayuda a atacar ese parásito, esa pandemia, la ayuda a expulsar. Tomarle a tiamina, la vitamina C, pregúntenlo, eso los especialistas, eso es lo que recomiendan, que debemos tomar eso para cuidarnos de esa enfermedad, y los que puedan inyectarse, porque la vacuna es muy cara, entonces que se inyecten, por favor, porque todo eso es bueno para la gloria de Dios. Ante estas expectativas iniciamos diciendo todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y pedimos a Dios Todopoderoso que nos quite toda esa pandemia, que nos quite todas esas tentaciones, que nos quite algunos de ustedes que están enfermos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia a nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Nos unimos con los ángeles y arcángeles diciendo todos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo.
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Y pidiendo también por Eco de la Frontera, pidiendo también por el ingeniero Félix, que presta este servicio a través del internet, pidiendo también por Intercanal y la señora Silvia, la memoria de la señora Silvia. Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concede guardar lleno de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Que te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En la lectura que escucharemos, Pedro trata de explicar que Cristo es el autor de la vida, es el siervo de Dios, el santo, el justo y el anunciado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Abraham, bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti confío, aleluya. En ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío, aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío, aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío, aleluya. San Juan viene a decirnos que Cristo es nuestro abogado y ruega por nosotros ante el Padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende en nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya.
sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Jesús resucitado abre la mente de sus discípulos, les proporciona la clave exacta para descifrar su ministerio, los anima a leer las Escrituras. Escuchemos con atención. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz y por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino, cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después le dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y que había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso, Dios Padre, que habéis sufrido que habéis la muerte en el árbol particular de la cruz. Por todos mis pecados, ven conmigo. mis pecados. Santa Cruz de Jesucristo, Santa Cruz de Jesucristo, ven ten piedad de ten nosotros. piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí toda arma cortante, toda tentación del enemigo, toda perturbación. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien.
Santa Cruz de Santa Jesucristo, Cruz de Jesucristo, apartad de mí apartad todo de mal. mí todo mal. Santa Cruz de Santa Jesucristo, Cruz de Jesucristo, procuradme la salud de procurarme alma la y salud cuerpo. de alma y cuerpo. Santa Cruz de Jesucristo, Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí apartad todo de mí atentado de muerte. todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes guardadme de accidentes corporales y temporales. corporales y temporales. Que yo adore Que yo adore la Santa Cruz de la Jesucristo Santa por Cruz de siempre. Jesucristo. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, crucificado, crucificado, tened piedad de mí. tened piedad de mí. Hacer que el espíritu Hacer maligno que el espíritu se maligno aparte de mí se aparte de por mí todos los por siglos todos los siglos de los siglos. de los Amén. siglos. Amén. Santo Dios, Santo Dios, Santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, líbranos de todo mal. de todo mal. En el nombre del Padre, En el nombre del del Hijo, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Dios, santo fuerte, Santo inmortal, santo inmortal, líbranos de todo mal. líbranos de todo mal. En el nombre del En el Padre, nombre del del Hijo, Padre, del Hijo, del Espíritu del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Santo Dios, Santo Dios, Santo fuerte, santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo. Que te lo pido, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No podemos sentar, hijo. El Santo Evangelio nos ayuda a algo muy importante que tenemos que tener nosotros. No podemos tener miedo, hijos. No debemos tener miedo cuando quien nos habla es el Señor. Los apóstoles tenían miedo de ver al Señor resucitado. Y cuando lo vieron se asustaron todos, no sabían qué hacer, no sabían si estaban viendo a Jesús vivo, si era un fantasma. Todos los pensamientos le corrieron por su mente, pero claro, es una razón, tenían miedo, hijos, tenían miedo. Y es que el miedo lo infunde con sinceridad, lo infunde el pecado. El pecado es el que infunde el miedo y por eso los apóstoles tenían miedo, hijos. En su primera carta que nos instruya sobre esto, ¿por qué no debemos tener miedo? Dice así la primera carta que tienen ahí en la hojita domingo: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Entonces el miedo crea el pecado. El miedo es creado por el pecado, perdón. El pecado crea el miedo, corrijo. El pecado crea el miedo. Y por eso a los discípulos les dio miedo cuando vieron al Señor. ¿Por qué? Porque ellos lo habían abandonado. Porque ellos lo habían abandonado allí cuando estaba en la cruz. Solamente estaba la Santísima Virgen María, San Juan Evangelista el joven y también María Magdalena. Y el miedo era que ellos lo habían dejado solo. No habían tenido suficiente valentía para allí hacer frente a las cosas del Señor. Entonces el pecado por eso creará siempre miedo, hijos. Por eso cuando ellos lo vieron se asustaron todos. No fue que estaban de gozo de alegría, estaban asustados porque estaban viendo a Jesús vivo. Y lo mismo pasa con ustedes, hijos. Cuando tenemos ese momento de manifestación del Señor que ha sucedido y que ha sucedido con sus milagros, pues muchos se asustan. ¿Por qué? Porque es que hacer contacto con Cristo vivo resucitado produce nerviosismo, y cuando se está en pecado produce miedo, porque sabe que la conciencia le grita que tiene que arrepentirse de esos pecados. Los apóstoles tenían que pedirle perdón a Dios por haberlo dejado allá. Tenían que pedirle perdón, yo imagino, y así fue.
y tenían que pedirle perdón incluso a la Virgen María, que la dejaron sola allá. Pero aquí hay algo importante que el apóstol San Juan sí entendía. Les escribo esto para que no pequen, dice San Juan, hablándonos de este poder de la resurrección del Señor. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor al Padre a Jesucristo el justo. ¿Y cómo lo tenemos de intercesión? Que Él es infinito en misericordia. Por eso Él se atrevió a revelarse a Santa Sor Faustina para decirnos que Él era infinito en misericordia. Que Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Esa es la pura verdad. Y que el Señor está dispuesto a ser justo, está dispuesto a ser intercesor, a perdonar los pecados, siempre y cuando usted y yo hagamos un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión de corazón. No basta decir, yo creo en Dios. No basta decir, es que Dios es bueno y Él me perdona todo. No basta decir eso. A ustedes y a mí, a ustedes, mis queridos fieles, pueblo de Dios, y a todos los que estamos en la parte sacerdotal de la jerarquía de la iglesia, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento y conversión. Un verdadero arrepentimiento y conversión. Porque Él se ofreció y se ofrece como víctima, dice San Juan, por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es más, les llevo a que entiendan ustedes, todos los que me están escuchando por allí, por Eco de la Frontera, por los que me están viendo en diferido por Intercanal, por los que van a ver por las redes, tengo que decirle esto, hijos. Jesús nuestro Señor se ofrece como víctima cada vez que celebramos la Santa Eucaristía, hijos. Jesús nuestro Señor se ofrece como víctima para expiación de sus pecados. ¿De qué? De los malos pensamientos que se le cruzaron, de las malas palabras, de los malos deseos, de las malas obras, de la indiferencia que tuvo con el Señor, de la debilidad de la carne. Hay veces somos débiles en la carne, de la debilidad de la carne. El Señor se ofrece en cada Eucaristía, aquí en esta parroquia Nuestra Señora de Lourdes y en todas las iglesias católicas donde se esté celebrando la Santa Eucaristía, que valga este momento para pedir por el Padre Vicente Contreras, que está en Clínica Duarte, que el sacerdote colombiano que estaba sirviendo y que me ha pedido, y acertó totalmente lo que dijo, porque vuelvo a repetir lo que dice San Juan en su primera carta, que es el que nos instruye, para que no tengamos miedo, porque Cristo está vivo. Porque Él se ofreció como víctima, dice San Juan, de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. O sea, Jesús se ofreció por los pecados del mundo entero, hijos. Eso es la pura verdad. En esto tenemos una prueba que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. La prueba que conocemos a Dios es que tenemos que cumplir los mandamientos. ¿Cómo se nos quita esos miedos? Cumpliendo los mandamientos. ¿Usted quiere que se le quite ese miedo? Hay que cumplir los mandamientos. Llueve, truene o relampaguee, no a su acomodo, ni tampoco al acomodo del Padre Esteban, no, es como lo manda Dios. Como lo manda Dios. No, pero que tenemos que cumplir los mandamientos. Si nosotros, ¿y por qué, Padre? Porque el pecado produce miedo,
y produce remordimiento de conciencia. Entonces remuerde la conciencia y no deja que la persona esté en paz. No deja que la persona esté en paz. Y por eso dice San Juan, la prueba de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. Usted cumple los mandamientos, yo cumplo los mandamientos. Usted que me está escuchando cumple los mandamientos. El que me está viendo cumple los mandamientos y con eso tenemos prueba que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, dice San Juan, el apóstol, quien dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está con él. El que dice yo creo en Dios, yo conozco a Dios, yo lo conozco, es un mentiroso, dice San Juan. No lo digo yo, lo dice el apóstol que estuvo cerca allá en la cruz, que acompañó a la Santísima Virgen María, lo dice con claridad. Quien dice yo conozco a Dios, pero no cumplo sus mandamientos, soy un mentiroso y la verdad no está en él. Usted no viene a misa los domingos, no está cumpliendo los mandamientos. Usted no vino en Semana Santa, no está cumpliendo los mandamientos. Usted no hizo el ayuno porque no se le dio la gana, no está cumpliendo los mandamientos. Usted no se confiesa pudiéndose confesar todos los meses para que Dios me lo bendiga mucho y siga usted en ese camino, no está cumpliendo los mandamientos. ¿Quién mandó a que se tenía que confesar todos los meses? Nada menos y nada más, sino Cristo resucitado en su sagrado corazón de Jesús. Cuando se le apareció a Santa María de Alacoque, le dijo, dedíqueme todos los primeros viernes de cada mes y recíbame en la hostia consagrada. Y para poderlo recibir en la hostia consagrada todos los meses, quiera o no quiera, tenemos que confesarnos. Para yo estar parado aquí como sacerdote, tengo que estar constantemente haciendo confesión. ¿Hace cuánto usted se confesó, padre? Hace una semana. Porque ¿qué? Acudir al Señor en el sacramento de la confesión ayuda a que uno limpie sus pensamientos, ayuda a que uno limpie sus deseos, ayuda a que uno sea prudente incluso con las palabras, ayuda a que uno haga buenas obras y no dejarse contaminar por este mundo que está equivocado con las cosas de Dios. Por eso los discípulos se asustaron todos. Ellos sabían que habían quebrantado los mandamientos. Y cuando vieron al Señor vivo, mire, aquello fue impresionante porque resulta que eso no tan solo le pasa a los apóstoles, eso le pasa incluso a ustedes y a mí nos pasa eso. Estoy seguro que si en este momento el Señor concediera la gracia de aparecerse y que todos lo viéramos vivo, parado ahí, mire, más de uno de ustedes en este momento saldría asustado. Esa puerta que está allí grande le quedaría pequeñita para salir corriendo. Porque que las cosas de Dios producen una emoción tan fuerte que es difícil de explicar, hijos. Cuando uno está viendo una cosa, algo de Dios, eso le tiemblan los pies a uno, le tiemblan las manos, el vello se le eriza. Y ustedes que ya han tenido esa experiencia de Dios, ustedes saben que eso es así.
Pero para eso, hijos, hay que cumplir los mandamientos. Para eso hay que apartarse del pecado. Para eso hay que apartarse de los actos impuros. Algunos que cometen actos impuros, que como somos novios, tú sabes, yo sabes, ¿no? Entonces tenemos que darle al merequetengue. Es que como somos novios, tenemos que... No, eso se llama acto impuro, hijos. Se llama acto impuro. Eso es así, ellos están en los mandamientos de la ley de Dios, porque es que a algunos se les olvida. ¿Y cómo es un acto impuro? Padre, y usted que me tocó la tecla, ¿esto cómo hago para no cometer acto impuro? Algunos que ríen medio muérganos, ¿no? Escuchen entonces cómo evitan los actos impuros. Ta 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 ta, 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 pum pum. Eso, hijos. Que suene la marcha nupcial. Que diga yo me comprometo, que yo diga yo me comprometo, yo me hago responsable de que si llego a estar con esta persona y por casualidad queda embarazada, yo echo para adelante con ese muchacho porque ese es hijo mío o hija, ¿no? Entonces de eso hay que quitarse, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? De eso hay que quitarse, de ver incluso, ¿no?, videos y páginas que uno no tiene que ver, que le ponen los ojos como dos huevos fritos. ¡Uy! Y esto yo no sabía que era así, ¿no? No, eso es pudrirse la mente, hijos. Eso es llenarse de basura la mente. Y qué cosa tan grave, ¿no? Ese pecado es tan grave que eso penetra y que necesitamos limpiarlo con el poder de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuál fue el error que cometieron los apóstoles? Ya les dije, dejaron solo al Señor. Y claro, cuando lo vieron vivo, dijeron, no puede ser. ¿Y este no era el que estaba muerto? Esa fue la primera pregunta que ellos le corrió. Pero al mismo tiempo se sintieron llenos de alegría, y más cuando el Señor le dijo que los perdonaba. Ay, le salió más la alegría todavía, porque sabían que la metida de pata que habían echado era tremenda, hijos. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de Jesús? Que Jesús nuestro Señor, que cuando usted y yo tenemos un verdadero arrepentimiento, por eso bendito sea Dios, el sacramento de la confesión que el mismo Señor instituyó. Entonces digo, cuando usted hace un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, entonces tiene inmediatamente el perdón de Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, al verlos todos asustados, desconcertados, llenos de temor, llenos de dudas si era un fantasma, le dijo, no teman, soy yo. Jesús nuestro Señor también nos lo dice a nosotros, cuando tenemos esa experiencia de milagro del Señor, cuando tenemos esa experiencia, Él nos dice, no teman, soy yo, soy yo. Y nosotros lo que tenemos que abrir el corazón, hijos. Padre, pero que cuando sucede eso, uno suda. Claro que uno suda. Porque eso no es común, eso es de Dios. Por eso uno suda. Padre, que cuando sucede eso, se le paran a uno los pelos, el vello de la piel. Claro que se le va a parar el vello de la piel. Porque eso no es común, eso es de Dios. Padre, pero es que le tiemblan a uno las piernas. Claro que le van a temblar las piernas. Y si usted es demasiado nervioso o nerviosa, yo no dudo que hasta se orine. Porque eso no es común, eso es de Dios.
Entonces, hijos, tomamos allí para que nos demos cuenta, y eso todavía sucede hoy, Es más, usted ya lo han mencionado ustedes, el milagro eucarístico que está en el monasterio de la Agustina Recoleta, allá en el estado, aquí en el estado Miranda, aquí en Venezuela. Por eso no debemos tener miedo, hijos. Por eso, para no tener miedo, tenemos que luchar contra el pecado. Por eso, para no tener miedo, tenemos que cumplir sus mandamientos. Por eso, para no tener miedo, hijos, tratemos de hacer las cosas como Dios manda. Y luchando uno, hijos, puede espantar ese miedo, porque es que el enemigo también es artífice de tener miedo. Incluso busca el enemigo de cómo coaccionarlos. Busca el enemigo de cómo... Es que si usted no tiene el carnet tal, usted no va a tener para el gas, usted no va a poder comprar el CLAC, usted no va a poder... ¿Qué es eso? El momento, hijos, sin ser grosero, hacer valer los derechos que tenemos, no lo puede quitar. Tenga miedo cuando usted haya hecho algo malo. Usted tenga miedo cuando haya hecho una obra mala, cuando haya tenido un acto impuro malo. Ahí sí, no lo niego yo. Usted tiene que tener miedo, porque ha pecado. Y como ha pecado, usted está totalmente, pero el resto no debe tener miedo. Jesús siempre nos dirá, no teman, soy yo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Mientras usted anden con la verdad y anden conmigo, yo estoy con ustedes. Él lo está diciendo clarito. Mientras ustedes no se desvíen de mi camino, yo estoy con ustedes, hijos. O se les olvida que hace tiempo, yo sí recuerdo, querían poner a pasar hambre a la frontera. Yo sí me acuerdo de eso. Yo pregunto, ¿hemos pasado hambre? ¿Por qué? Porque mientras estemos con el Señor y no hagamos nada malo que interfiera y haga daño a otra persona, Jesús está siempre con nosotros. No podemos dejarnos dominar. Tenemos plena libertad para actuar. No podemos dejarnos dominar. ¿Y por qué? Porque el miedo tiende a dominar. Es que si usted... así es el enemigo. Padre, y todos tenemos que enfrentar el miedo, todos. Yo sería un mentiroso que solamente le dijeran que ustedes, no, todos tenemos que enfrentar. Yo también he estado en situaciones que he tenido que agarrarme duro del Señor, ahí duro. Señor, no me dejes caer, le he dicho yo, no me dejes caer. No quiero caer en pecado, Señor, no quiero caer en pecado, no me dejes caer, agárreme duro. Y cuando usted le pide al Señor que no le deje caer en pecado y que le agarre duro, el Señor no lo deja caer en pecado. No lo deja caer en pecado. El Señor entonces cuando nos dice, para que nos quitemos esas dudas, esos miedos, ¿por qué se espantan? Dice el Señor. ¿Por qué se espantan cuando hay oración? ¿Por qué se espanta cuando hago milagros? ¿Por qué se espanta cuando los llama a la conciencia? ¿Por qué surgen dudas en su interior?
¿Por qué surgen dudas en su interior? No entiende lo que dice el apóstol San Juan, quien dice yo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud en la familia de esa persona, en esa persona. Precisamente, dice el apóstol, porque lo conocemos y hay algo que dice él importante, y estamos unidos con él. Tenemos que aprender a estar unidos. Tenemos que aprender a unirnos, a ayudarnos los unos con los otros. Tenemos que aprender que cuando andamos por causas justas, tenemos que unirnos en grupo y ayudar a defendernos los unos con los otros.